Bienvenidas Ongi etorri a la radio de Biak Bat, un lugar de aprendizaje y contacto con la naturaleza creado por gente extraordinaria. En el episodio 13 de la radio Biak Bat vamos a entrevistar a Neritz Mujica, nutricionista de Aukera Gunea. Ella viene a hablarnos sobre educación alimentaria y nutrición deportiva bajo su lema Tu salud, nuestra pasión. Neritz ha acudido al programa Duna, un grupo de intervenciones asistidas con animales y naturaleza dirigido a adultas con diversidad funcional. Gracias a ella hemos aprendido sobre la importancia de mantener hábitos saludables en nuestra vida, así como el funcionamiento de nuestro cuerpo y el impacto que tiene la alimentación en él. Además, le hemos hecho varias preguntas para conocer mejor su pasión por la nutrición y desmontar algunos mitos. Biak Bat irratiaren 13. atalean Neritz Mujica Aukera Guneko nutrizionista elkarrizketatuko dugu. Elikadura hezkuntzaz eta kirol elikaduraz hitz egitera dator. Zure osasuna gure pasioa lelopean. Neritz Duna programan izan da. Aniztasun funtzionala duten helduei zuzendutako animaliekin eta naturarekin lagundutako esku-hartze taldea. Horri esker gure bizitzan ohitura osasungarriak mantentzearen garrantziaz ikasi dugu, baita gure gorputzaren funtzionamenduaz eta elikadurak gorputzean duen eraginaz ere. Gainera hainbat galdera egin dizkiogu elikadurarekiko duzun pasioa hobeto ezagutzeko eta mito batzuk desmontatzeko. Buenas, familia radiofónica. En el episodio de hoy contamos con un nuevo miembro de nuestra manada de Biak Bat. Ella es Neritz Mujica. Vamos a entrevistarla aquí desde la Garrasi Ratia en el 101.9. Buenas, ¿quién eres? Hola, soy Neritz Mujica, soy nutricionista, llevo 17 años trabajando en Altsasu y muy contenta de poder colaborar con proyectos de este tipo. ¿De dónde eres? Soy nacida en Donosti, pero vivo en Leiza desde ya hace 18 años y muy contenta también de vivir en un pueblo tan pequeño. Non egiten duzu lan? Hiru lekuetan egiten dut lan. Altsasun egoten naiz astean 3 egunetan, orokorrean. Gero Leitzan beste egun batean eta Donostin 3 lekuetan egiten dut lan. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Neritz? Lo que más me gusta de mi trabajo es que entender a la gente a través de las emociones y de la alimentación, dar un enfoque integral a lo que sería el cuerpo como tal y creo que al final los alimentos, aparte de nutrirnos como tal, cumplen una función de bienestar también en su totalidad. Entonces poder ayudar a la gente a través de ello me parece apasionante. Dinos, ¿qué animales te gustan? Sobre todo los perros. Los perros y los caballos, diría yo. ¿Tienes alguno? Ah, perdón, me coló la pregunta. Sí, tenía un perro que se llamaba Chispa, era un Boston Terrier que se lo compré a Mónica, aquí. Uh-huh. Y me duró 11 años el pobre y nada, con mucha pena me despedí de él porque al final le cogí un montón de cariño. Zer lotura duzu naturarekin? Naturarekin esango nuke lotura ikaragarri dauketela. Ni Donostin jaioa naiz, baina nire ama Leitzeko inguruko herriko batekoa da, Gorriti, herri txiki bat. Eta astebukeraro beti joaten itzen nire amaren baserrira. Eta han beti egon du naiz animali ezinguratuta, behiak, zaldiak, jardiak. Orduan uste dut nire lotura naturarekin txiki-txikitatik etorri dela nire gurasoai esker. Volviendo un poco a tu trabajo, ¿qué aportas con tu trabajo a los demás, no? Yo diría que aporto bienestar, aporto, no sé, muchas cosas. No podría decirte solo una cosa, pero bienestar a todos los niveles. Autoconocimiento de uno mismo, que creo que es la parte más importante, porque para que uno esté bien se tiene que conocer primeramente y aceptarte tal y como eres. Uh-huh. Entonces, que para mí creo que lo más importante sería eso, aceptación y a partir de ahí empezar a trabajar un poco en uno mismo. Uh-huh. Interesante. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo ayudas a cuidar los animales y la naturaleza? ¡Wow! Empiezan las preguntas profundas. Pregunta directa.
¿Cómo ayuda a cuidar a los animales? Bueno, siempre he sido, como lo que te he dicho, como he estado muchos años yendo los fines de semana al pueblo de mi madre y he estado siempre en contacto con los animales, creo que eso me lo han inculcado desde bien pequeñita, esa pasión. Y bueno, cuando era pequeña me acuerdo que mi tío me mandaba ya pues a llevar las vacas al prado y a darles de comer. Entonces creo que lo aprendí desde bien pequeña y es algo que siempre, ¿no? A través de los animales también y del autocuidado con ellos aprendemos muchos valores. Entonces creo que me parece muy interesante el poder ayudarles, porque al final ellos también con poco nos dan mucho. Sí, totalmente. Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Qué vamos a decir nosotros? Nada más que añadir. Esta es interesante, esta pregunta, y me gusta mucho. ¿Qué es para ti Biak Bat? Buah. Biak Bat creo que es algo muy creativo, para empezar. Algo, para mí, un proyecto fundamental en la sociedad de hoy, sobre todo para los jóvenes, para que se eduquen en base a unos valores que creo que hacen falta hoy en día. Y también me parece muy interesante integrar animales y discapacidades, porque es otra manera también, ¿no?, de hacer ver también que hay un sitio para todos. Y a través de los animales también el poder llegar o poder determinar las emociones de las personas con algunas dificultades para transmitirlas, pues me parece impresionantemente bonito. Qué bonito es, después de haber grabado ya 13 episodios, ver cómo para cada uno es algo tan diferente a la vez, si unimos todo, ¿no? Es muy guay escuchar la respuesta que dais cada uno. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional hasta la fecha. Bueno, pues yo terminé la carrera en Iruña y luego estuve en Madrid haciendo prácticas, como todos. Y luego mis últimas prácticas y mi último proyecto de investigación estuve haciéndolo en el Oncológico de Donosti. ¿Sobre qué fue? Nutrición y cáncer. Y estuve con pacientes terminales prácticamente, llevándoles un poco la alimentación. Y luego hice un estudio con un médico de allí y la verdad que aprendí muchísimo con él. Sí, muy bonito. Y luego ya empecé mi trayectoria profesional aquí en Altsasu, después de haber hecho unas colaboraciones con él. Me decidí a ponerme por cuenta propia y la verdad que yo estoy mucho más centrada siempre en lo clínico, en patologías. Lo deportivo también, pero mi pasión diría yo que siempre ha sido la parte clínica, el poder ayudar a los demás. A través de los alimentos creo que es lo más bonito para mí. ¿Cómo evalúas las necesidades nutricionales de un nuevo cliente? Pues bueno, primeramente cuando viene un cliente le hacemos una valoración antropométrica que se llama. Entonces en esa valoración antropométrica lo que hacemos es un poco pues pesarle, medirle lo básico, cogerle una serie de pliegues para ver si ha habido déficit de masa muscular o no, dependiendo un poco de la edad también y de la movilidad y de todo tipo. Y luego ya un poco en base a eso lo que hacemos es analizar un poco qué tipo de composición corporal tiene y si se puede mejorar o no, o en qué tenemos que hacer más hincapié. Entonces hacemos una valoración un poco exhaustiva también, porque la mayor parte de los pacientes que por ejemplo me vienen a mí tienen muchas patologías y toman muchas medicaciones. Entonces siempre se hace lo que sería una valoración antropométrica física y luego también se hace una valoración más introspectiva a nivel de emocional también, porque igual vienen muchos que están un poco bajos, los tipos de medicamentos que toman, cómo tienen la analítica, cómo se puede mejorar un poco todo eso. Entonces sería un poco esa la función un poco completa. Casi nada, ¿no? Un enfoque un poco integral, sí, diría yo. Al final no solo es la parte física, se ve un poco la parte física y la parte interna. Un poco también la parte emocional se le da muchísima importancia porque al final pues también hay una conexión muy grande, claro, que la gente utiliza muchas veces emociones y comida. ¡Hombre, Fran! ¡Bienvenido! ¡Hola! Si hablas por micro te escuchan.
justo mientras que estábamos esperándote, ¿no? Hablábamos un poco de relacionado con esta pregunta, ¿no? Alimentos buenos, alimentos malos. Yo no sé. La pregunta es ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la nutrición que queríamos evitar? Pero yo cambiaría la pregunta y te diría, ¿te encuentras muchos mitos en cuanto a la alimentación en el día a día? Sí, ¿no? Muchísimos. Hay muchas falsas creencias en cuanto a una serie de cosas. Bueno, se han ido creando también falsas creencias en base a ello, pero es que yo creo que no hay alimentos buenos, alimentos malos. Dependiendo en qué etapa nos encontremos y cómo estemos, creo que también hay que analizar un poco a cada paciente como tal. Entonces, lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo, pero eso no significa que el alimento como tal sea malo. Entonces, hay que quitar un poco, hay que desmitificar ese tipo de cosas porque a la larga hacen mucho daño y lo que para uno es bueno, para otro puede o no ser tan bueno o puede que no sea malo. Yeah. Entonces, con ese tipo de creencias al final lo que hacemos es crear muchas inseguridades en la gente y a la larga pues no es bueno. Yeah. Es que justo hablábamos de eso, ¿no? Y decíamos, salía el tema de chocolate sí, chocolate no. Y yo decía, pues es que ha habido un trocito de chocolate de vez en cuando por la noche, pues es que me alegra el día, ¿no? Entonces digo, pues a lo mejor no es que sea bueno o malo, sino que es que hay que ver también un poco, ¿no? Lo que tú dices, en qué momento, ¿no? Sí, claro. O para quién, ¿no? Sí, hay alimentos, por ejemplo, el chocolate, que es muy común. Es muy rico el chocolate para todos. A la mayoría de la gente le encanta. El sabor, el aroma, lo que genera cuando te lo comes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no comerlo de vez en cuando? O sea, es que no debería de estar prohibido tampoco. También tiene una serie de propiedades antioxidantes, tiene mucho magnesio, tiene propiedades nutricionales. Lo que hay que saber es comer dentro de un equilibrio, que es lo más difícil. Claro. Lo que nos pasa a todos. Claro. Es como el deporte. El deporte, si lo haces también con un punto de equilibrio, pues será bueno, pero si te excedes con el deporte, pues también puede ser contraproducente. Y creo que con la alimentación y con muchas cosas, pues al final pasa lo mismo. Muy bien, explícanos qué son las dietas milagro y qué opinas sobre ellas. Las dietas milagro son aquellas que... Es que no es por nada, pero las redes están infundadas de ellas, están por todas partes y creo que son bastante peligrosas. La del bocadillo está muy de moda. moda. Hay 2000 de montón de nombres. La del bocadillo, joder, ya. ¿Y en qué se basa la dieta del bocadillo? En cenar bocadillo todos los días. Joder. Qué rico, ¿no? A ver, las dietas milagro como tal, la propia palabra lo dice, milagro. A ver, sí. Desgraciadamente es algo que vende mucho y dependiendo de las edades, pues al final lo que te he dicho antes, pues puede hacer muchísimo daño, porque al final se basa muchas veces en teorías infundadas que no son reales. Entonces, claro, dependiendo de cómo esté, de la susceptibilidad de cada persona, lo puedes tomar de una manera o de otra. Y desgraciadamente creo que se debería de hacer un poco más en base a esas cosas, sobre todo porque hoy en día mucha de la información se emite a través de estos medios de difusión y en vez de estar informados, creo que lo que estamos consiguiendo es estar muy desinformados en muchas cosas. Totalmente. Sí, que muchas veces nos inculcan las dietas de los famosos, ¿no? Lo que los famosos sí, también llevan. O lo que los famosos quieren vender porque están eso patrocinados es. Y porque les pagan y les interesa vender eso y nosotros caemos como tontos porque solo nos fijamos en el físico y no nos fijamos en otro tipo de cosas más. Entonces creo que también hay que hacer un trabajo por eso decía antes que no solo el cuidarse es aprender a comer bien, sino que es también un trabajo de aceptación primero de cómo es cada uno y de sus debilidades y luego pues trabajar eso y en base a eso luego aprender a comer de manera saludable. ¿Qué impacto tiene una alimentación equilibrada en el desarrollo? Desde que nacemos hasta que morimos, nuestra masa muscular y nuestra estructura esquelética va cambiando. Entonces el impacto de una alimentación equilibrada es en todos los aspectos. Si nos inculcan desde casa, creo que la base está ahí, como todo. Si desde casa nos inculcan a alimentarnos de una manera saludable y equilibrada, al final nuestro organismo siempre va a estar mucho más equilibrado. Y a la larga,
vamos a evitar muchas patologías que están muy relacionadas con la alimentación. Pues como puede ser la hipertensión, como pueden ser problemas de corazón, cardíacos, renales. Entonces llevar una alimentación equilibrada a la larga es la base fundamental para estar bien dentro de la totalidad. ¿Consideras que hay un alimento que debería estar en todas las casas? Buena pregunta. Joder, ¿se te ha ocurrido a ti o qué? Te gusta mucho al coco, ¿verdad? Para pensar las preguntas. Sí. Fran afirma desde una esquina ¡Guau! que sí. A mí, ¿sabes qué alimento? Si me preguntas a mí, yo, desde luego, en mi casa no faltarán nunca los huevos. Me encantan. Eso, creo que el huevo es un alimento que durante años, lo mismo. Sí, otro mito, ¿no? Otro Sí. mito. A raíz de eso, Sí. mira, durante años ha estado como categorizado, como no podemos comer más de porque nos sube el colesterol, porque tal, porque cual, porque tiene mucha grasa, y al final se ha visto que es un alimento que al contrario tiene muchísimas propiedades, aporta mucha vitamina B12, ácido fólico, es muy bueno para la masa muscular. Entonces, para mí, porque me encanta, entonces, yo en mi casa nunca faltarán huevos, eso fijo. En la mía también, a tutiplén. ¿En la vuestra, Incha? ¿En tu casa hay siempre huevos? ¿Sí? Sí. ¿Javi? ¿Qué te va a Tenéis la contar? fábrica. Y de casa Esos tienen mejores. la fábrica. De colores, De además. huevos de colores. Ah, es verdad. Joder, qué chulo. Yo he de reconocer que no soy gran fan del huevo, porque la clara me da un poco de repelús. Sí, a nivel de textura y así, no. Pero sí, reconozco que el huevo es muy interesante. Probablemente igual no te gusta por la textura, ya gente, Sí. como tiene la textura un poco gelatinosa, pero bueno, también se puede comer de diferentes maneras. En tortilla, por ejemplo, y la tortilla, en tortilla de patata, pues Bueno. ya te Ah. mueres. Huevos con puntilla, Nerea. Huevos con puntilla, pero fíjate, los huevos con puntilla es donde no me gusta la clara. Joder. O huevos escalfados, qué rico. Guau, qué buenos. Sí, qué buenos. Sí. Un poco relacionado con esto del huevo, ¿no? ¿Hay algún alimento que parezca perjudicial pero que realmente es interesante a nivel nutricional? Buah, muchos. Es que hay muchos. Por ejemplo, mira, los pescados azules, lo mismo. Antes se decía de los pescados azules que eran malos porque tenían mucha grasa, porque tal, porque cual. Y al final, a la larga, se ha estudiado mucho acerca de los pescados azules, de los ácidos grasos omega 3,6, y se ha visto la importancia que tienen en una dieta antiinflamatoria, porque reducen mucho los parámetros de la inflamación. Entonces es que hay tantos alimentos que durante años han sido categorizados como malos y luego cuando se han hecho estudios o cuando ha interesado más estudiarlos se ha visto que en realidad son buenos. El problema está que muchas veces eso, ¿no? Nos confunden también a la población, incluso a nosotras. Sí. Que hemos estudiado una carrera y hace 20 años nos decían que ciertos alimentos eran buenos y ahora o que eran malos, y con los años se ha visto que a la inversa, que los que eran malos ahora son buenos y los que antes eran buenos ahora son malos. Entonces, como todo va cambiando y también la nutrición la verdad es que la nutrición es un campo en el que se ha avanzado un montón. Porque se ha estudiado mucho, antes no se le daba tanta importancia y ahora, como se ha visto también, que muchas patologías pueden ser no curadas, pero se puede hacer una prevención grandísima para no terminar en una fase igual no tan mala, ¿no? O que no tengamos que tomar medicamentos si hacemos una fase preventiva, pues al final creo que Es súper interesante lo que estás contando. Sí. Es que la alimentación a veces solo se toma como, ¿no? Es lo típico de nutrición, dieta. A mí la palabra dieta, la verdad que no me gusta nada, me gusta la nutrición porque al final engloba todo, engloba más la composición de los alimentos y cómo los alimentos bioquímicamente pueden influir a nivel corporal, mental, del sistema nervioso, todo. Entonces, creo que es muy importante que los alimentos los utilicemos como algo preventivo para evitar que se desarrollen ciertas patologías dentro de la medida. En esa parte de prevención, voy a colar una pregunta aquí. Sí, todo en improvisado. esa parte de prevención, ¿no? Pienso, las personas que tenemos una predisposición a lo mejor genética, ¿no? Por enfermedades tipo diabetes, que la tenemos por todos los lados, ¿no? Que nos va como rodeando, hipertensión, ¿no? Que a nivel de abuelos, padres, lo tenemos como ahí, ¿no? Realmente
la alimentación puede jugar un papel, Sí. aunque haya esa base genética o no. Sí, sí, porque al final, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, pues al final la diabetes tipo 2 no es como la diabetes tipo 1, ¿no? Al final todos predisponemos de la insulina, entonces la insulina lo que hace es regular los niveles de azúcar en sangre. Y en una diabetes tipo 2 lo que suele ocurrir fundamentalmente es que si nos alimentamos, sobre todo a través de productos ultraprocesados, al final, a la larga, generamos muchos picos de insulina y la insulina se vuelve resistente. Entonces, hay formas de prevenir eso porque al final si tú te alimentas de una manera saludable, evitando sobre todo, diría yo, ultraprocesados, porque el problema de hoy en día es que tenemos demasiados alimentos a nuestro alcance. En la época de nuestros abuelos, la verdad es que se alimentaban con 4 cosas, y es verdad, y todo era más natural. Y todo era mucho más Claro. natural. Hoy todos los alimentos están compuestos de aditivos, espesantes, saborizantes, aromatizantes. Entonces todo eso a nivel corporal, básicamente disruptores hormonales, lo que generan es que la microbiota se altere por completo. Entonces si la microbiota se nos altera, al final los nutrientes no llegan como tienen que llegar Eso tampoco. me pasa a mí que soy insulino resistente. ¿Ah, sí? Si Pues- no metabolizo los alimentos, Claro. el cuerpo los convierte directamente en grasa. Sí. Sí. Pues por ejemplo en tu caso, el llevar una dieta equilibrada es muy interesante porque al final a la larga lo que puedes, imagínate pues que te pongan una pastilla para el azúcar para que se te regulen esos niveles de azúcar en sangre, si en vez de ponértela a los 50, si puedes evitar y que te la pongan a los 60, pues 10 años que llevas ganado. Entonces hacer ese tipo de prevención y evitar que te pongan una pastilla o que te la pongan más tarde, yo creo que eso ya es ganar mucho en salud. Y ahora una pregunta externa a nosotros que mi hermano me ha puesto para ti. Está Tengo dos, una ahora y luego... Has generado después. mucho Colaboración. interés en el- Vale, ¿los aceites son malos? No, para nada. Los ácidos grasos son muy buenos. También, como antes, al final el pescado azul también es un ácido graso. El aguacate también es grasa. El aceite de oliva también. Entonces te quiere decir, no son para nada malos. Pero yo creo que va más en dirección de aceites de palma, de colza y ese tipo Ah. de aceites. Si me preguntas por ese tipo de aceites, sí. Tú fíjate normalmente dónde están esos aceites. En los ultraprocesados. En todo lo que viene con venga de plastiquitos. Eso es. Todo lo que conviene de plastiquitos, ¿qué te genera a ti? Adicción. Sí. Entonces, esas grasitas que están en los plastiquitos hay que evitar a toda costa. Ponerte una rodajita de pan a la mañana o a las 11 tostado con un buen aceite de oliva y, por ejemplo, salsa de tomate, buenísimo. Y para el cuerpo muy bueno también. Y sobre todo para las articulaciones también. Es necesario. Silencio. Hemos A dejado ver, sin que me he palabras. perdido. No pasa nada. ¿Es necesario tomar suplementos vitamínicos o se pueden obtener todos los nutrientes de los alimentos? Esto es también como otra moda, ¿no? Sí. Está ahora como todo el mundo está, venga, y toma no sé qué, y toma no sé cuántos. Y yo hay veces que digo, hola, ¿nos hace falta esto? Ya, depende también esto. Depende de la absorción a nivel intestinal de cada uno. Pues hay veces que sí es necesario. Si tienes una deficiencia de hierro, por ejemplo, va a ser necesario. O un deportista que hace mucho deporte también probablemente va a ser necesario que lo tome. Depende de cada caso. Yo no diría es necesario o no es necesario. Es que creo que es lo que te he dicho antes también. Es un poco determinar cada caso a nivel individual, ver las necesidades que tiene cada uno. Igual a veces podemos conseguir que solo con la alimentación esa deficiencia se revierta y no pasa nada y no es necesario, pero otras veces igual no es suficiente y hay que suplementarse. Y una pregunta, en caso, por ejemplo, de las mujeres con la regla y tal, el tema del hierro, ¿haría falta, yo qué sé, en esos días que la dieta tenga más alimentos más ricos en hierro y demás, suplementarse o que...? Sí, por ejemplo, si los niveles de hierro que tiene ella están bien, en un principio llevando una alimentación equilibrada sería suficiente. Pero si es una persona que ya de por sí, imagínate que tiene reglas muy abundantes o que el periodo le dura muchos días,
y que con la alimentación no llega a cubrir esas necesidades, Vale. pues realmente sí que lo que tenemos que intentar es potenciar una alimentación más rica en hierro. Sí, para que favorecer esa absorción o evitar aquellos alimentos que inhiban esa absorción del hierro también, Vale. que puede ser, por ejemplo, el café. A veces, por ejemplo, pues, Qué difícil eso, ¿eh? sí, porque muchas veces es meter alimentos que contienen hierro, pero luego otras veces también es ver aquellos que interfieren en esa absorción. Entonces, tampoco es tan fácil. Hay que hacer como un poco un mix de todo. Sí. ¿Qué alimentos debo incluir para mejorar la digestión y evitar problemas intestinales? Ole. Esa. Básico. Alimentos ricos en fibra, ¿no? Sí. Principalmente. Alimentos ricos en fibra, sí. Pero muchas veces meter exceso de fibra, si no hay una buena hidratación, también puede llegar a ser contraproducente porque se hace un tapón. Entonces, te quiere decir, es un poco todo. Alimentos ricos en fibra, verduras, frutas, legumbres, pues podemos meter también arroz. Un poco una dieta equilibrada, diría yo. Para el estreñimiento también es muy bueno hacer mucho deporte, porque al final movemos todo lo que es la parte abdominal. Entonces, al final, primera fase, la hidratación, diría yo, porque cuando las heces se secan, digamos, es más difícil que salgan. Entonces, cuando bebemos agua, al final lo que hacemos es se ablandan las heces. Entonces, si a eso le añadimos que metemos un poco de fibra y hacemos deporte, pues al final esa evacuación siempre va a resultar mucho más fácil. Pero es un poco todo. Alimentación, hidratación, deporte. Aquí preservando la intimidad de tus pacientes, ¿alguna anécdota divertida que te haya pasado trabajando? Nos gustan los chascarrillos. Sí. Joder. Sí, bueno, es que me han pasado de todo. Sí, me han pasado de todo tipo de cosas. Pero una vez, joder, me pasó que casi, bueno, es que no sabía por dónde salir. Me pasó con un hombre ya de unos años, que se empezó a agachar, le salió un pedo. Y se apuró tanto, se puso súper rojo. Y la verdad es que a mí, con toda la naturalidad del mundo, me empecé a reír. Entonces él estaba súper apurado y yo no podía parar de reírme. Y al final le tuve que pedir hasta perdón yo, porque diría, ¿qué está haciendo? Y la verdad es que fue un momento súper divertido. Le dije, a ver, pero que esto también es algo natural, no lo puedes reprimir. Y se empezó a reír luego él también. Yeah. Pero así un montón de anécdotas, ¿eh? Pero esa fue que dije yo, madre mía, pobrecito. Esos momentos que dices, hola. Tierra, trágame. Sí. Y ahora la otra pregunta, ¿qué es lo más adecuado para cenar para dormir bien? Vale. Yo de la cena, perdón, te he interrumpido. Mi abuelo siempre dice que hay que cenar muy pronto, porque irse a la cama recién cenado es malísimo. Eso es verdad también. Eso es un error que cometo yo muchas veces también, sí. ¿Qué? ¿De cenar tarde? Cenar tarde. Ya. Y no quemar los alimentos, ¿no? Que te vas directamente a la cama. Bueno, y aparte de eso, ¿sabes por qué? No solo por eso. Hay una dificultad, es que normalmente a la hora de cenar, luego ten en cuenta que nos vamos a ir todos a la cama. En breve. Entonces, cuanto más tarde hagamos la cena, al final también el proceso digestivo se ralentiza demasiado. Entonces eso luego influye también a la hora de dormir. Se rompe un poco el ciclo circadiano. Entonces, sí que es verdad que si nos acostumbramos a cenar a una hora como las 8, es muy buena hora, 7:30, 8 diría yo incluso. Porque al final tú ten en cuenta que el vaciamiento gástrico más o menos se produce en unas 4 horas, entonces ya cuando te vas a la cama ya tienes la digestión muy bien hecha y conciliar el sueño siempre resulta más favorable. Porque sí que es verdad también que eso también con los años se ha visto que la gente también está rompiendo un poco el ciclo del sueño. Porque cada vez hay gente que cena más tarde, se acuesta mucho más tarde. Entonces al final hay gente que no duerme de media 6 horas, ¿eh? Yeah. Entonces eso es fundamental, que siempre estamos achacando a la alimentación, pero el dormir bien también es muy importante porque al final los niveles de estrés
si tú no duermes bien, van aumentando y eso al final luego genera a que haya más ansiedad y esa ansiedad se encamine a, ya sabemos lo que, a comer más, a comer mal, a atracones, impulsividad, compulsividad. Entonces es un poco para evitar ese tipo de cosas y también para favorecer una mejor digestión, por supuesto. Y una cena buena para la digestión, pues podría estar en algo fácil de digerir, pues una crema de verdura, que al final es algo que se digiere fácil, con una tortilla, un pescado. Los crudos, también aquí hay otro mito. Cuéntanos. Con las ensaladas, a la noche. Todo el mundo, hay mogollón de gente que viene y las ensaladas, no sé qué, las ensaladas es que retienen líquidos, es que no sé qué. Y esto también al final es un tema que resulta agotador, porque al final la lechuga es uno de los alimentos que más agua tiene. Entonces no es que retenga líquidos, es que es un alimento crudo que al final, si no lo masticamos bien, el primer proceso de digestión empieza en la boca. Entonces si nosotros no masticamos bien un alimento, al final tampoco le mandamos al cerebro la señal de que hemos metido ese alimento porque no lo reconoce como tal. No se activan las enzimas salivares. Entonces es muy importante que cuando metamos una verdura cruda la mastiquemos bien, y normalmente el proceso de masticación se hace súper rápido, que prácticamente ni se mastica, directamente metemos el alimento a la boca y lo tragamos. Entonces, claro, si la verdura es cruda nos va a resultar muchísimo más difícil digerirla. Entonces, si tenemos esa predisposición, o por ejemplo a formar gases porque tenemos esa predisposición, o porque tenemos digestiones más lentas, pues que sí, igual tendremos que evitar la lechuga, pero podemos hacer una ensalada, por ejemplo, utilizando otro tipo de verduras como puede ser el calabacín, la zanahoria, hacer un salteado templado que lo podemos digerir igualmente de manera saludable. Entonces, es un poco ver las opciones que tiene cada uno y cómo le sientan a cada uno esos alimentos, y luego ya en base a eso pues hacer un plan un poco más personalizado. Bueno, la última entrevista que tuvimos fue a la comisión de carnaval y te han dejado no una, sino dos preguntas. Sí. ¡Ale! Para ti. Entonces ahí van. Atenta. A ver. O sea, ya que es nutricionista, le queremos mandar a ver si... O sea, ya sabemos que la sangre sí que se come en morcilla, pero a ver qué valor nutricional tiene la sangre. Ya que últimamente la sangre la tenemos tan presente en el carnaval y es algo que nos gusta, a ver, llevándola a su terreno, si beneficia al cuerpo humano o no. Yo también le diría que puntuase del 1 al 10 el menú de la alubiada popular. ¡Ah, qué Ahí las bueno! tienes. Buena pregunta. La sangre, el hígado, por ejemplo, morcillas, son buenos alimentos. Sí que es verdad que contienen un porcentaje más elevado de grasa, pero como tal creo que también son alimentos que hay que incorporarlos, porque por ejemplo también tienen mucho zinc. Para la masa muscular también es muy bueno, y luego aparte también contienen mucho hierro. Entonces, por ejemplo, para la gente que tiene anemias es muy bueno de vez en cuando meter, por ejemplo, morcilla. Es que no pasa nada, todo está en su justa medida. Claro. Entonces yo diría que sí. Cuando es la temporada, por ejemplo, de poder comer morcilla o de poder comerte un filete de hígado a la plancha, si te gusta. Nerea pone cara de Me gusto. encanta. La morcilla y el hígado, he de reconocer que lo he ido descubriendo, pero me gusta también, sí. Pero la morcilla, sí. Sí, yo sí que los incorporaría, porque al final, te quiero decir, eso, para la gente que tiene anemias tiene un valor nutricional muy elevado. Entonces, te quiero decir, siempre va bien. Al final, el color rojo es como... me gusta lo de la sangre que ha dicho, porque al final sí que es verdad, es un color vivo. Entonces es como fuerza, fuego, es como la remolacha, ¿no? Tiene un color como rojo, y todos esos alimentos que contienen un color rojo también contienen muchos nitritos, que son muy buenos también para la recuperación a nivel muscular. Y luego también lo que he dicho, a nivel de pacientes con anemias es buenísimo. Entonces yo, por comértelo una vez al mes o incluso al mes 2 veces, creo que no pasa nada. En casa de mi abuela hacían mucho menudillos con sangre coagulada. O sea, que visualmente da como que impacta incluso, porque es como un cuadrado, un bloque de sangre, y siempre era como, ostras. Sí, bueno, en casa de mi madre también, cuando mataban la matanza del cerdo, también.
¿Qué nos cuentas, Isaac? Eso es. Cuéntanos cosas. Eso es, cuéntanos. ¿El qué? ¿Te estás escuchando, hombre? Le gusta. Sí. Yo me voy a colar aquí otra pregunta. Jo, yo escuchándote en Eritz digo, ¿tú cuando vas a hacer la compra no te vuelves un poco loca? No, para nada. Ideas No, claras. no, porque soy muy básica. Qué bien. Entonces, a la hora de comer soy bastante tradicional, mira lo que te digo. Qué bueno. No me gustan en exceso las modernidades. Entonces, soy sota caballo rey. Entonces, soy como mucho de verdura, legumbres, básica, carne, pescado. Entonces, no suelo tener muchas complicaciones. La mayor parte de la verdura tenemos huerta y la cojo de ahí. Y luego la carne normalmente o la compro en Leiza o la compro aquí. El pescado lo mismo, cuando estoy aquí lo compro aquí, cuando estoy en Leiza lo compro en Leiza, y la fruta lo mismo, normalmente se lo suelo comprar los miércoles a veces a Begoña, a una de Charri. Entonces, es que no me complico demasiado, porque evito un poco tirarme a los ultraprocesados y evitar todos esos tipos de alimentos. Entonces, al final yo creo que para llevar una dieta equilibrada no es tan difícil, porque al final si te ciñes un poco a lo básico y lo normal. Otra cosa es que luego la gente muchas veces por aburrimiento decide probar cosas, y muchas veces ahí está la cosa, ¿no? Que nos aburrimos, o la manera en la que lo elaboramos, o porque no tenemos tiempo, porque estamos todo el día trabajando y luego igual no tenemos ganas, entonces es mucho más fácil comerte pues un bocadillo. Entonces es un poco más, yo creo, eso, la falta de tiempo, la gente anda corriendo, luego... Claro, el autocuidado también es verdad que exige disciplina. Es verdad, El autocuidado exige disciplina. Entonces, a veces esa disciplina, como seres humanos que somos, incluida yo, pues flaquea. Pero bueno, tenemos temporadas que estamos mejor y otras que estamos peor, pero bueno, eso es parte del proceso. Al final es aprender. Sí. ¿Qué plato, así, si se os ocurren preguntas, lanzad, así... sin previo aviso, ¿qué plato no puede faltar en tu semana? O si dices, o tu favorito, o no sé. Si es para mí, no puede faltar legumbre. Me encantan las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias rojas, como han dicho antes. El menú de aquí, ¿cuál es? Alubiada. Alubiada, ¿qué suelen poner? A ver, decirme, en carnavales. Alubias rojas. No sabemos qué llevará concretamente, si son solo alubias. No creo. ¿Vendrán con sus sacramentos o...? Sí, pues eso, por ejemplo, a mí alubias rojas me encantan. Qué ricas. Buah, las lentejas, los garbanzos, es que eso me encanta. Lo de cuchara me encanta. Entonces eso en mi casa nunca falta. Y luego igual si viene gente a mi casa, normalmente... igual si es para el mediodía una ensalada templada rica. Y luego igual algo a la plancha. Sí, no me complico mucho. Pues un buen filete a la plancha o un pescado al horno, hecho al vapor. Me encanta. Sí, pero ya te digo, soy muy básica. No soy de... Pues igual tengo amigas mías que les encanta la cocina y que igual empiezan a hacer un montón de... Tampoco es nuestro caso aquí, creo. No es nuestro caso. Empiezan a probar... Bueno, no es nuestro caso, nosotras. Leire y mío, porque aquí tenemos dos cocinicas. Que no dicen sí, nada. ya, es que verdad. están muy callados, pero... ¿Qué os gusta cocinar a vosotros? Todo. Por ejemplo. Pescados. Mira. Tiene su complicación dejarlo al punto. Sí. Y es un reto siempre. Y la carne también, A mí me parece a veces difícil la carne. La carne, sabiendo los tiempos de cocción y eso... El solomillo, por ejemplo. Muchos, que no esté muy hecho. A mí, por ejemplo, me gusta tirando a crudo. Y a algunos les encanta muy hecho. Entonces, a veces, si te excedes en hacerlo, se te seca. El punto del solomillo y del chuletón suele ser unos 63 grados el centro. Muy bien. Toma. Apúntalo. Toma. Si algún día dispones de una sonda... Pues sí, un día vamos a quedar aquí en alguna sociedad y vamos a hacer una comida. Incha, ¿a ti qué te gusta cocinar? ¿Te da igual todo? Todo. ¿Y el melón de los postres? ¿Qué? ¿El melón? Yo tengo otra pregunta también. A raíz del melón me ha venido. ¿La fruta que es aconsejable tomarla antes o después de la comida? ¿Por qué me lo preguntas?
Porque hay gente que la toma antes de empezar con el primero ¿Por qué? y hay gente que la come con el postre. ¿Y tú por qué crees que lo hacen? No sé, por eso te lo pregunto. No sé, es que eso hay gente que lo hace antes también porque igual hay algunos que dicen que luego les genera mucho aire. Ah, Entonces prefieren comerlo, por ejemplo, imagínate, media hora antes que el estómago está vacío, que igual no han ingerido ningún tipo de alimento, entonces es lo primero que meten y hacen el proceso de digestión mucho más fácil, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el melón, otras, al final la fruta, ¿no? Pasa rápido al torrente sanguíneo, los azúcares, entonces, sí. Entonces hay gente que por lo que sea no lo digiere bien y les genera mucho más aire a nivel intestinal y prefieren hacerlo antes, que sea mejor o peor, es nutricionalmente, o sea, no interfiere en nada, te quiero decir. Los nutrientes los vas a coger igual. Eso antes es, o después. eso es, los vas a coger antes o después igual. Eso luego depende un poco también de las sensaciones que a ti te genera comerlo antes o comerlo después. Te sacie más o te sacie menos, ¿no? Sí, o te guste más o menos, sí. Va un poco en eso. Ahora es tu turno. Lánzanos una pregunta. Así en plan coloquio. Una pregunta para nosotros. Vale. Bueno, la primera igual diría, ¿por qué decidisteis llamarme? Toma. No me acuerdo ¿Quién de contesta? fue la idea. Piensa, Javi. Como vecina que eres, pues, ¡Qué guay! Hay que darte lugar, claro. nos pareció interesante. Sí, bueno, llevamos, ¿no? Un poco el objetivo, entre los muchos objetivos que tiene la radio, es pues invitar a nuestros influencers comunitarios, ¿no? Y yo creo que tú, con todo el recorrido que tienes, Claro. ¿no? Eres una de nuestras influencers y además eres nuestra vecina, ¿no? Entonces, pues... Ya, yo creo ¿no? que eso... Y luego también, este año estamos, ¿no? En el programa Duna, que es el que acoge la radio, estamos muy enfocados al bienestar, ¿no? Y vemos, bueno, estamos haciendo actividad física todas las semanas, ¿no? Y esa parte de la alimentación, pues también veíamos que es muy importante, ¿no? Claro. Vale, a nivel personal, ¿cómo ha influido la alimentación en vuestras vidas? Chan, chan, chan. Qué pregunta más sencilla, ¿eh? ¿Quiere Nada. empezar? ¿Empiezo yo? Venga. No sé, en mi casa sí que siento que siempre se ha comido súper variado. Y yo creo que tengo en ese sentido mucha suerte. Sí que es verdad que hace 3 años o algo así dejé de comer carne. No soy vegetariana 100% porque sí que como pescado. Entonces, al principio fue un poco al tuntún, mal hecho. No recomendado para nadie, que seguir con un profesional siempre. Entonces, sí que hace un par de años empecé con una nutricionista. Sí. Entonces, para equilibrar mucho más mi alimentación, porque yo hago bastante ejercicio, entonces, claro, pues... Sí, para evitar deficiencias claro, nutricionales. eso es. Entonces Vale. estoy súper contenta. Aparte, pues eso, mi dieta tampoco tenía mucha proteína, ¿no? Igual yo comía, por ejemplo, un plato de borrajas con patata y ya está. Ya. Entonces la Nutri me dijo, ostras, Leire, es que no hay proteína en ningún sitio. Y yo, ostras, es verdad. Pero yo tampoco era muy consciente de ello Ya. en ese momento. Ahora sí que he hecho un clic y soy mucho más consciente. Pero en ese momento no. Ya. Entonces mi dieta era un poco escasa en proteína, la verdad. Eso pasa, ¿eh? A Sí. mucha gente. Mucha gente lleva dietas deficitarias en proteína y al final la proteína, me da igual, de origen vegetal o animal. Sí que es verdad que al final no tienes los mismos aminoácidos esenciales. Ya. Entonces, con la proteína de origen animal al final te aseguras de obtener todos los aminoácidos esenciales y con la vegetal no. Pero bueno, para la gente también que no le gusta consumir proteína de origen animal, también existen otra serie de alternativas. Entonces te quiero decir, también llevar en esos casos, si eres una persona que haces muchísimo ejercicio y al final quieres comer en parte en una forma equilibrada y que no tengas déficit de nutrientes, al final sí que la dieta o el plan alimenticio tiene que estar Claro. muy controlado porque si no a la larga puedes acabar teniendo déficit nutricional, por Sí. ejemplo la vitamina B12. Sí, tomo. Claro. Reglamentaria. La vitamina B12 normalmente todas las personas la tenemos y normalmente, bueno, las reservas duran bastantes años. Vale. Te quiero decir, pues pueden durar 4 o 5 años. Vale. Pero sí que es verdad que si llevas una alimentación deficitaria en proteínas, pues al final a la larga probablemente termines teniendo un déficit de B12.
Entonces, si te suplementas, Sí. pues en ese caso pues evitas luego otro tipo de alteraciones, que es súper importante. Y luego la proteína es muy saciante. Entonces, la proteína sacia mucho. Entonces, cuando la gente se quita, también tenemos que tener en cuenta que, pues eso, creo que os lo comenté la vez pasada, desde los 30 más o menos vamos perdiendo masa muscular cada año. Entonces, por eso ahora también se le está dando tanta importancia al ejercicio físico de fuerza, porque al final, año a año, vamos perdiendo masa muscular. Entonces, la manera de revertir eso es, por un lado, haciendo ejercicio, ¿vale? Y luego, por otro lado, es, dependiendo de en qué edad estamos, pues aumentando esas necesidades de proteicas. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene 60 años o una persona que tiene 15 o una persona que hace deporte o una persona que tiene una insuficiencia renal. Entonces, es valorar un poco en cada caso cuánta cantidad de proteína se necesita. Pero es súper importante. Sí, muy importante. Así que ha sido un clic fundamental. ¿Alguien más quiere contar algo? No. Yo... ¿Cómo se educaron a nivel nutricional en casa? Pues en mi casa siempre se ha comido muy variado. Eso es la realidad. Mis padres son también de comer variado y ¿no? Y como has dicho tú, y como básico, ¿no? En mi casa hay un día a la semana legumbres, no sé cuántos días a la semana pescado, carnes y así. Pero en el cole absolutamente nada. Nada de absolutamente... Bueno, sí, la pirámide de los alimentos. Sí, pero vamos, que aquello y la realidad era como nada, ¿no? Como el que tiene un tío en América. Pero sí, o sea, yo más el ejemplo en casa, ¿no? Sí. Que no sé, vosotros... Yo sí que me acuerdo más del cole, así como relacionado con la alimentación, que nos decían, venga, pues a la semana de 5 días uno pues pone algo de azúcar, yo que sé, unas galletas, y el resto pues tienen que ser 2 o 3 días de fruta y no sé qué. Eso es lo único que recuerda, aparte de la pirámide de los alimentos de nutrición. El resto... Y luego, por ejemplo, mira, esto os lo pregunto, ¿creéis que aquí comemos mal? ¿En Navarra dices? Sí, en general, sí. No. ¿Creéis que Se llevamos...? come muy variado y eso. mucho producto de huerta y así, ¿no? Eso, por ejemplo... Y carne de calidad y... Sí. Entonces, ¿en qué creéis que fallamos si se come...? Porque te quiero decir, es lo que dices tú, tenemos buenos productos, la mayoría los producimos, ¿en qué fallamos? En mi caso, por ejemplo, en el tiempo. En horarios. Y en que no me guste En cocinar. horarios. Sí. Ya. Pero, por ejemplo, a ti que te gusta cocinar, luego te cuesta llevarlo a cabo. No, lo que pasa es que ya te he dicho antes que soy de cenar tarde y luego no digiero los alimentos como es debido, ¿no? Ya. Es que al final... No Sí, sé. lo de cenar tarde... En el colegio lo que habéis dicho también, por ejemplo, otro error que se ha cometido durante un montón de años, ¿no? Que también se ha obligado como en exceso. Hay que ir al colegio desayunado, Igual hay gente, sí que vale, pero igual hay gente que a primera hora de la mañana no le entra el desayuno, y a veces obligar también a una persona a ingerir un alimento porque ¿no? La norma lo dice, o porque te quiero decir, pues igual es mejor que no lo coma y luego se lleve, por ejemplo, un bocadillo con una tortilla y se coma una fruta, que igual le sienta mejor. Entonces, es que luego hay tanto, se categoriza todo tanto, que al final dentro de esas categorizaciones hace muchísimo daño. Si no somos conscientes, ¿no? Realmente. No. Entonces, te quiero decir, si tenemos una buena base desde casa, al final, que nos han inculcado un poco, ¿no? Pues una alimentación saludable, la importancia de comer un poco equilibrado, comer un poco de todo. Al final, si evitamos luego lo que hemos dicho, todo ese tipo de cosas más ultraprocesadas, aparte de hacer un bien al planeta, nos lo hacemos a nosotros mismos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más que se os ocurra? Así sobre la marcha, ¿alguna duda, inquietud? Bueno, pues lo que te vamos a pedir ahora es que nos dejes una pregunta para nuestra siguiente invitada, que es... Irantzu, la prima de Yosune. ¿De la escuela de danza? Sí. Una pregunta para ella. De lo que sea. Joder. Yo hice 10 años ballet. ¡Qué guay! Sí, yo hice 10 años ballet y bailes vascos en un grupo. Entonces,
otro aspecto súper importante el de Iranzo, me parece. Porque al final, a través del baile, me encanta que la gente exprese las emociones que es incapaz de expresar a través del baile. Entonces, diría yo, ¿no? Desde la trayectoria, desde los años que llevas, la pregunta que le haría sería el beneficio que ha conseguido, ¿no? En muchos adolescentes que son incapaces de expresar sus emociones, la evolución que ha podido ver en ellos, ¿no? Si realmente ha podido ver esa evolución, ¿no? de expresión corporal, lo que les ha ayudado también, ¿no? A manifestar pues eso que no son capaces de manifestar verbalmente, pues cómo le ha ayudado también a ella eso, ¿no? Al final también ver que a través del baile puede ayudar a un montón de adolescentes me parece también súper importante. Y también la labor que está haciendo, joder, me parece muy bonita y que faltaba en este pueblo también. Y que también se animen más chicos. Sí, ¿no? Que los chicos no se animan. Y también que se animen. Que el rol de género está un poco marcado ahí todavía. Está todavía muy marcado y yo creo, bueno, cada vez igual un poquito menos, pero siempre, ¿eh? Yo me acuerdo también que cuando bailaba, ya hace años, también todavía estaba bastante marcado, pero bueno. Yo hacía rítmica de pequeña, así por diversión, y eran muy pocos chicos los que veías, era como... hasta sorprendía, ¿no? Cuando había un chico haciendo rítmica. Sí, se les catalogaba mogollón, ¿eh? Sí. Ahora hoy en día, bueno, eso ha cambiado mucho y gracias a Dios, pues bueno, vamos avanzando un poco. Chan, chan. Bueno, Neritz, pues muchísimas gracias. Sí, a vosotros. Y nada, este programa ha llegado a su fin. Gracias, Neritz, por compartir tus conocimientos y pasión por la naturaleza y animales con nosotras. Ya eres parte de la manada de Biak Bat, ya lo eras antes, ¿no? Pero ahora más todavía. Muchas gracias a todas las personas que nos escucháis. Nos reencontramos en la siguiente. Eta programa hau amaitu egin da. Eskerrik asko Neritz, naturarekiko eta animaliekiko zure ezagutza eta pasioa gurekin parte hartzeagatik. Biak bateko taldeko kidea zara. Mila esker podcasta entzuten duzuen guztioi. Hurrengoan berriro elkartuko gara. Un aplauso fuerte.